Fue el primer acercamiento que tuvimos con la cooperación japonesa, en donde se está dando el primer acercamiento. Hay varios lineamientos que ellos nos dieron a conocer el día de hoy para ver de qué forma ellos nos pueden apoyar. Y lo más importante es de que Santa Cruz de Quiché está tomado dentro de los 10 municipios que fueron seleccionados para poder la embajada japonesa hacer la inversión en varios proyectos enfocados en ambiente, en lo que es el agua, lo que es salud, educación, y yo creo que, como se los manifestaba a los presentes, creo que son los mismos ejes que estamos manejando como Municipalidad de Santa Cruz de Quiché, y eso nos viene a fortalecer grandemente, tomando en cuenta que se tiene prácticamente la misma visión de trabajo. Parte de nuestra responsabilidad, compromiso y la responsabilidad que tenemos es esta, la de la gestión, no únicamente esperar el apoyo que el gobierno central nos está dando, sino que también tocar puertas, y en esta ocasión, como lo es la embajada japonesa, que creo que se nos está abriendo la puerta, y considero que vamos a introducir algunos proyectos que son de prioridad para nuestro municipio, y sobre todo que van a ir siempre en beneficio de la población, como lo es, por ejemplo, la planta de tratamiento de la zona número 3, pero que también va a beneficiar a la zona 1, 2 e incluso parte de la zona 4, entre otros proyectos que queremos plantear en su oportunidad. También tenemos otros proyectos como lo es el equipamiento de tecnología de punta para los establecimientos educativos del municipio. También tenemos algunos proyectos que van enfocados al tema de la mujer, entre otros que se van a plantear en su oportunidad. Lógicamente nosotros vamos a hacer un planteamiento de varios proyectos y vamos a esperar en su oportunidad la respuesta de ver qué proyecto es el que es seleccionado para que ellos nos puedan brindar el apoyo.